Bueno, mi nombre es Ronald Martínez, entonces voy a explicar tres saltos. Entonces vamos con el primero, que es el Avalacop. ¿Listo? Vamos a iniciar con el protocolo de cómo se puede hacer una buena ejecución de este salto. Entonces lo primero es estar en una posición erguida, ¿listo? Con ambos pies en el suelo, ¿listo? Las manos tienen que estar libres, pero antes de la ejecución del salto, ellas tienen que estar flexionadas, los codos tienen que estar flexionados a 90 grados. ¿Listo? Esa es la primera posición. La segunda es cuando ya inicia la fase de impulso, en la cual las rodillas se flexionan, ¿listo? Hasta donde la persona, el deportista más pueda. Entonces, mientras la persona va flexionando sus rodillas, los brazos empiezan a... los codos empiezan a tener una extensión y irían hacia atrás. Entonces, tendríamos como tal la flexión de rodillas y los brazos irían hacia atrás para la toma de impulso. Y la tercera como tal es la ejecución del salto. Entonces, flexionamos, impulso hacia atrás y saltamos. En el despegue del salto, el despegue lo hacen lo que son la punta de los pies. Como tal, la punta nos ayuda también a tener un poco de impulso para poder saltar lo más posible se pueda. Entonces, a la hora de la caída, ya después de que los brazos están en extensión, entonces ahí vamos en la fase de caída. Ahí que debemos tener en cuenta que no podemos caer con los talones, sino debemos caer directamente con la punta de los pies. Entonces vamos a ejecutarlo completo. Flexiona 90 grados de codos, flexión de rodillas, brazos hacia atrás, salta y cae. ¿Listo? Durante el salto y la caída, las piernas deben estar en extensión, los pies en plantiflexión y obviamente cuando tengamos contacto con el suelo, ahí tiene que caer como tal. Primero, los materiales que se requieren para esta actividad son las plataformas de fuerza o la aplicación MyJump 2, que es la que en este caso se está utilizando para la valoración de ese salto. Aspectos a tener en cuenta para una buena ejecución, para un buen resultado en la aplicación. Entonces la aplicación nos da a seleccionar dos momentos, el despegue y la caída. Entonces en el despegue va a tomar cuando la persona ya tenga ambos pies despegados del suelo. Ahí se toma el primer momento. Y el segundo momento, que es en la caída de contacto con el suelo, cuando la persona vaya cayendo, el primer pie que toque el suelo y se note una pequeña flexión en la punta del pie, ahí es donde toma el segundo momento. Entonces entre el primer y segundo momento, la aplicación nos da resultado de cuánto saltó, tiempo de contacto con el suelo, ¿vale? Tiempo de vuelo, y eso es lo que nos da a identificar la aplicación. Esos son los resultados que nos da como tal aplicación, para obviamente nosotros pues poder analizar qué se puede ver ahí y qué posibles actividades se pueden desarrollar. Segundo salto, el SJ. En el SJ la ejecución inicia con lo que es una flexión de rodillas a 90 grados. ¿Listo? Acá a 90 grados. No podemos iniciar desde una posición erguida, sino ya con el centro de gravedad bajo. Flexión a 90 grados y sin contramovimiento. ¿Qué quiere decir sin contramovimiento? Que la persona ya después de estar flexionada a 90 grados no puede bajar más, sino desde esos 90 grados
tiene que ejecutar de una al salto, sin obviamente bajar más de 90 grados o no buscar una flexión más. Entonces, sin contramovimiento quiere decir que ya después de estar en 90 grados ya no podemos bajar más, sino si estamos acá sin contramovimiento quiere decir que de una saltamos, ¿vale? Los brazos hay que en este salto los brazos tienen que estar sobre la cadera, y de igualmente cuando estemos en el aire debemos tener las piernas en extensión, los tobillos en plantiflexión. Vamos con el segundo salto, que es un salto sin contramovimiento. Entonces, para este salto las manos deben estar en la cadera. ¿Listo? Las rodillas se flexionan a 90 grados. La cadera también tiene una flexión. Y cuando se dice sin contramovimiento es que pues las rodillas no pueden flexionar más, sino solamente a 90 grados. Sin contramovimiento también que no podemos bajar más y obviamente tener una flexión más de cadera ni flexión de rodilla. Desde la flexión a 90 grados debemos ejecutar el salto, evitando que obviamente no haya un contramovimiento o un pequeño impulso que nos ayude obviamente a saltar mucho más. Cuando estemos en la ejecución de salto, en la fase de vuelo, los tobillos deben estar en plantiflexión. Entonces primero se despegan la punta de los pies, ¿vale? No los talones. Lo último que se despega son las puntas de los pies, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutarlo. Manos en la cadera, rodillas a 90 grados con flexión de cadera, sin contramovimiento, y se salta. Ya en la fase de caída y mientras que estamos en la fase de vuelo, las piernas tienen que estar en extensión. Y ya en la caída, igualmente, mientras no hayamos tenido contacto completamente con el suelo, pues todavía estamos en extensión. La punta de los pies tienen que tocar el suelo antes que los talones. Errores comunes que se pueden evidenciar es el contramovimiento, porque el contramovimiento lo que nos hace es que tengamos un pequeño impulso o un impulso de más, y entonces ejecutaríamos el salto erróneo porque nos daría un impulso, entonces estaríamos saltando un poco más. Las manos siempre tienen que estar en la cadera, no pueden estar sueltas porque también nos puede dar un pequeño impulso, así como lo hace con el Abalacop, y no caer sobre talones, porque esos son los errores comunes que se pueden evidenciar. Siempre tenemos que caer en punta de pie como una amortiguación. Los materiales para esta actividad entonces son la plataforma de fuerza y pues la aplicación MyJump 2, que es la que se utiliza en estos momentos para la actividad de nosotros y poder ejecutar este tipo de saltos y que nos dé obviamente un resultado. Aspectos en tener en cuenta para que salga bien la ejecución. Entonces debemos tener todo ese protocolo bien hecho, el salto, practicarlo varias veces para que obviamente nos dé un mejor resultado, no hagamos tanto contramovimiento y que salga de la mejor manera. La aplicación nos da dos momentos también, un despegue y ya la caída, que es el contacto con el suelo. Entonces en el despegue es cuando ya ambos pies hayan despegado del suelo, y cuando estemos durante el vuelo ya el cuerpo regresa
y ahora vamos sobre caída. El segundo momento sobre caída es cuando hay una pequeña flexión de lo que son la punta de los pies, y ahí es donde se toma el segundo momento. Entre el primer momento y segundo momento, entonces ahí nos da la aplicación, el resultado de cuánto saltamos, igualmente tiempo de vuelo, tiempo de contacto con el suelo, cuánto nos demoramos en despegar. El tercer salto es el CMJ. El CMJ es ya con flexión, o sea que si hay un contramovimiento. Entonces iniciaremos a ejecutarlo. Primero, las manos tienen que estar sobre la cadera, ¿listo? Debemos tener el cuerpo erguido, bipedal. Como tal, esta sería la primera postura para iniciar el salto. Ya la segunda es cuando las rodillas y la cadera empiezan a flexionarse. Hay una flexión, ¿listo? Pero la flexión tiene que ser completa, hasta abajo. Una flexión completa. ¿Para qué? Para que esta nos pueda dar lo que es un impulso, un buen impulso, y podamos saltar mucho más alto. Entonces, las manos sobre la cadera, flexión de cadera, flexión de rodillas hasta donde más se pueda, y se ejecutaría el salto. Entonces, en la fase de vuelo, las rodillas tienen que estar rectas, los tobillos en plantiflexión, porque los tobillos son los primeros que también despegan en este salto, son los últimos que despegan, y lo que nos ayuda es que, pues, como despegamos con la punta, entonces nos ayuda a tener un buen despegue y un poquito más de impulso. Las manos nunca se tienen que despegar de la cadera, así como está en el salto, en el aire, en el vuelo, también tiene que caer igual. Listo, durante la ejecución de vuelo y de caída, las rodillas tienen que estar siempre en extensión y los pies en plantiflexión. Entonces vamos a ejecutarlo de nuevo. Manos sobre la cadera. Listo. Cuerpo erguido. Bajamos y saltaríamos y volveríamos a caer. Ese como tal es el protocolo para ejecutar un buen salto. Errores comunes: impulsarse con los brazos, siempre los brazos tienen que estar en la cadera. Igualmente caer siempre en plantiflexión, y el despegue también tiene que ser con la punta del pie, obviamente no con los talones, sino así como despegamos, así mismo tenemos que caer y obviamente tener el contacto. Errores comunes que se pueden evidenciar, que se tiene que practicar antes del salto, porque si no lo ejecutamos de la mejor manera, puede que no nos salga en ningún momento bien. Entonces siempre tenemos que buscar la manera de ejecutarlo, porque la técnica sea la correcta. Materiales: las plataformas de fuerza que se utilizan, o aplicaciones como MyJump 2, que son aplicaciones las cuales nos dan unos resultados muy similares a lo que es una plataforma de fuerza. Entonces, tener en cuenta aspectos para la valoración: primero, la ejecución de un buen salto, siempre despegar y siempre caer en punta de pies, porque la aplicación nos da dos momentos en la aplicación: un momento de despegue y un momento de contacto. Entonces, en el momento de despegue, la aplicación lo que hace es, a nosotros nos pide el despegue ya cuando la punta del pie, de ambos pies, ya hayan despegado del suelo, y ahí estaríamos en la fase de vuelo. Y cuando ya estemos en la fase de caída o contacto con el suelo, el segundo momento que nos da a seleccionar la aplicación es que el primer pie que flexione la punta del pie, ahí se toma el segundo momento. Entre el primer momento, despegue, y segundo momento de contacto con el suelo, ahí nos da un resultado.
de cuánto saltamos, cuánto fue el tiempo de vuelo y obviamente también lo que es el tiempo de contacto. Esos son los tres tipos de salto que les venía a explicar, son similares. El Abalacop, que es más coordinativo con los brazos, el SJ, que es sin contramovimiento, inicia en una flexión de 90 grados, y el tercero, que es muy similar, pero en ese CMJ hay contramovimiento, hay una flexión profunda, en el cual pues por medio de la flexión profunda nos da mucho más altura a la hora de saltar. Entonces el Abalacop es uno de los que nos da más altura, después le sigue el CMJ en altura y el último el SJ, pues ya que es sin contramovimiento, pues obviamente no nos va a dar un resultado de altura alto, y los contactos de vuelo y despegue pues son diferentes. El tiempo de contacto de vuelo en el SJ es inferior obviamente al Abalacop, que son ya tiempos de vuelo más prolongados. Colocar una plataforma de 30 centímetros frente a ti, pararse en un solo pie en el borde de la caja manteniendo el otro pie elevado, mantener una postura erguida con los brazos relajados a los lados. En la fase del descenso flexionamos la rodilla y la cadera del pie que están en el borde de la caja. Realiza un descenso controlado y rápido, dejando que el talón del pie que está en el aire toque el suelo suavemente. Evita un descenso brusco o una caída excesiva que puede aumentar el riesgo de lesiones. La fase 3 es el impulso. Inmediatamente después del descenso realiza un impulso explosivo hacia arriba utilizando el pie que estaba en el aire. Extiende la rodilla y la cadera para generar fuerza y propulsión en el salto. La cuarta fase es el aterrizaje. Aterrizar suavemente sobre el mismo pie en el que se realizó el impulso. Flexionar la rodilla y la cadera para amortiguar. Prepárate con los pies ligeramente separados a la altura de los hombros, en la marca de inicio. Alinea los pies de forma paralela de línea de salto. Mantén una postura erguida con los hombros hacia atrás y el núcleo, que incluye abdomen y zona lumbar, activo. Salto horizontal, flexiona las rodillas y las caderas, preparándote para el salto. Inicia el salto utilizando una acción explosiva de piernas y los brazos. Impulsa el cuerpo hacia adelante y hacia arriba, extendiendo completamente las piernas y los brazos durante el salto. Intenta saltar lo más lejos posible, manteniendo una buena técnica y control de cuerpo en el aire. Para la fase de aterrizaje, trata de amortiguar el impacto flexionando las rodillas y las caderas para absorber la fuerza del salto. Medir la distancia. Listo, entonces yo les voy a explicar el protocolo, materiales y demás referencias que se necesitan pues para realizar el test de fuerza-velocidad, el squat jump. Entonces digamos que como tal, materiales que se necesitan para realizar este test. Como tal se necesita una pesa o una báscula como tal. Se necesitan mancuernas, se necesitan 3 juegos de mancuernas de diferentes pesos. Obviamente el peso va a ir aumentando, más adelante voy a explicar cómo tiene que ir aumentando pues este peso. Materiales en cuanto a un cronómetro para llevar lo que es el tiempo de descanso como tal de la prueba, y listo, no es más. Esto es como tal de los materiales que se necesitan para realizar este test. Digamos que este test, lo que se evalúa es todo lo que es el tren inferior. Se necesita como tal, acá en este test se mide lo que es la fuerza y la potencia en cuanto pues al tren inferior, y la capacidad contráctil pues de los músculos del tren inferior también. También ya hablando en cuanto pues más a lo que es el protocolo ya de la prueba como tal, digamos que como primera medida se ejecuta bueno, previo al calentamiento. Primeramente se tiene que el sujeto hacerse pesar o pesarse como tal en la pesa, valga la redundancia.
Ya dependiendo pues en el peso, asimismo pues se va a determinar lo que son el peso como tal de las mancuernas. Entonces se necesitan tres juegos de mancuernas, entonces dependiendo del peso se sacan los porcentajes de lo que se va a ejecutar en el salto con las mancuernas. Digamos que como primera medida el sujeto pesa 70 kilogramos, dando un ejemplo, entonces toca hacer el cálculo matemático y asimismo sacar el 20% del peso en kilogramos, en cual pues es lo que va a levantar en el primer intento. Ya en el segundo intento como tal es el 50% del peso lo que va a levantar, y por último el tercer intento en los artículos que hemos investigado habla de un 70 a un 75% del peso como tal que va a levantar en las mancuernas. Seguidamente pues a ya establecer como tal el peso de la persona y tener acomodadas como tal lo que son las mancuernas, se procede a un calentamiento específico, más que todo basado en el tren inferior, que es lo que se va a trabajar como tal en este test. Entonces ya es un test muy específico de la prueba como tal, consiste pues en un calentamiento ya muy dinámico, en una activación muscular para pues que el sujeto entre como tal en forma a la prueba. Ya digamos que pasando como tal a la prueba como tal en específico, la persona primeramente va a hacer unos intentos de CJ como tal, en el cual pues consiste en colocar las manos en la cintura, las dos manos, va a semiflexionar rodillas, el ángulo de las rodillas tiene que quedar a un grado de 90 grados como tal, y eso va a ser con la ayuda de una persona externa que va a ayudar a medir esta parte pues para que sea como más correcta la ejecución del movimiento. Entonces digamos que va a ser como unos intentos del CJ como tal, sin impulso obviamente, en cual consiste la prueba. Entonces va a ser varios intentos para así como acoplarse al movimiento que se va a hacer ya previamente a lo que es con las mancuernas. Previamente a esto ya se pues prosiga a coger las primeras mancuernas, que son las que tienen menor peso. Entonces se acomodan las mancuernas en cada brazo, tienen que quedar a los lados. Nuevamente se hace una semiflexión, la rodilla tiene que quedar a 90 grados, y a la señal, pues a cualquier señal va a saltar lo más alto que pueda, sin que haya como tal una compensación bajando, digamos, el centro de gravedad, sino cuando digan o den la señal de ya, simplemente es saltar lo más alto que pueda pues con el peso. Seguidamente a esto se procede a descansar 2 minutos, la persona descansa 2 minutos como tal, y prosigue al siguiente peso y se aplica el mismo procedimiento. Cabe resaltar que dentro de cada, digamos, repetición, dentro de cada cambio de peso, lo recomendable es un descanso de 2 minutos, pues para que haya una mayor recuperación y la prueba pues sea eficiente como tal. Digamos pues que esto es como lo específico, lo que se debe tener en cuenta pues en cuanto a la prueba de fuerza, velocidad, squat jump. Y previo a terminar toda esta secuencia con los pesos, se procede ya como tal a lo último, que es a realizar el respectivo estiramiento, teniendo en cuenta pues la parte de la musculatura que se trabajó en el test, que como tal es más que todo tren inferior, que pues como tal esto sería toda la explicación.